A esta hora de la mañana, agradecerles a quienes tienen la gentileza de podernos ver a través de los diferentes medios de comunicación. Al otro lado de la línea nos acompaña ya el doctor Antonio Ricaurte. Gracias por estar y atender esta entrevista con este medio de comunicación. Doctor, buenos días. ¿Usted me escucha al otro lado? Le escucho con claridad, un gusto, un abrazo para todos quienes nos escuchan a esta hora de la mañana en Cuenca. No sé si me escuchan a mí. Duro y firme, claro. Doctor, bueno, vamos a empezar justamente consultando qué es lo que faltó en el debate presidencial. Faltó esta chispa que los ciudadanos estaban esperando, no sé, dice que estaba demasiado plano el debate presidencial y tenían más expectativas, ¿no? Pero sin embargo, tenían más expectativas por el tema del candidato Noboa. Pero hay un como que bajón dentro de esta situación porque no respondió como el ciudadano, el mandante quiere que responda alguien que esté a la altura de una candidatura presidencial. Entonces, ¿faltó chispa en el debate presidencial o no? El debate fue bastante plano y aburrido. Un debate sirve siempre y cuando exista algún elemento que entretenga, que emocione, o lo que en comunicación política moderna se denomina un meme drop. Este meme drop es algo, un suceso, un hecho que se da en el marco de un evento, en este caso de un debate, y que tiene tanta fuerza, tanta potencia, que llama tanto la atención, que se convierte en un meme que se sale de control y que llega a tener un impacto brutal. Se insulta, se hace bromas, se hace chistes, se hacen memes. Para poner un ejemplo, el dicho de Andrés, no mientas otra vez, fue un meme importante, un meme drop muy importante. Y el tema, por ejemplo, antes cuando no habían redes sociales de míreme a los ojos de León Febres Cordero a Rodrigo Borja, en la modernidad pudo haberse convertido en un meme drop sin ningún problema. Entonces, ese tema no se dio. Los dos candidatos estuvieron muy acartonados, Noboa de traje corbata como político tradicional, en la forma, Luisa González también muy ordenadita, muy educadita, muy bien vestidita, en las formas, que es lo que importa en una entrevista, en un acto público, en un debate, no pasó nada. Hay que señalar que justamente en los debates, en las entrevistas, en las apariciones públicas, lo que importa es el 85% de las imágenes. La gente escucha solamente el 10% de propuestas o análisis o puntos de vista. El 85% es imágenes. Y en materia de imagen no pasó absolutamente nada. Y luego fue un debate que muy poca gente se enganchó las 2 horas. No todos ven un debate, y peor cuando no es entretenido. Y segundo, no hubo algo importante que haga que se enganche la gente las 2 horas, sino por partes, 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, van y vienen. Y fue un debate aburridísimo. Si es que usted quiere hacer un análisis más intelectual, que eso a la gente no le importa, porque como digo, la gente lo que quiere es entretenerse, es divertirse, no se produjo nada entretenido, no se produjo nada divertido, no hubo importancia de un hecho o de un acto que llame la atención. Luisa González apareció como más fluida, más rápida, pero eso no tiene trascendencia al momento de tomar una decisión. Daniel Noboa un poco más cauto, tranquilo, no, sin hablar muchas cosas, más lento, pero esas cosas no tienen trascendencia, y el debate terminó siendo lo de siempre, un debate sin importancia, sin trascendencia, que además ratifica lo que la gente que ya tiene decidido su voto ratifica al momento de ver un debate. Los correístas dicen Luisa González ganó, los seguidores de Daniel Noboa dicen Daniel Noboa ganó, y todos han ganado para quienes ya han tomado una decisión. Entonces, ese debate fue justamente el resultado de una muy mala campaña, una campaña totalmente plana, totalmente aburrida, totalmente tediosa, sin norte estratégico, sin claridad estratégica, y
en ese sentido, el debate fue justamente el reflejo de aquello, de dos campañas aburridas, planas, y por inercia, entonces, usted tiene un resultado. Muy bien. Ese resultado es que, acabada la primera vuelta, las cosas estuvieron ya prácticamente claras cuando Daniel Noboa tiene una diferencia de 8-10%, y de ahí para adelante no se ha movido nada, porque las dos campañas son tan malas que no se mueven ni para arriba ni para abajo. Aquí la diferencia es que el correísmo tiene un techo de 35% de voto directo, del voto duro correísta que siempre va a tener o que ha tenido hasta este momento, y Daniel Noboa no tiene techo. Esa es la gran diferencia. Y si es que no hay un tema fundamental de tener estrategia, de tener norte, de tener claridad, entonces las cosas no se van a mover y van a terminar así hasta el momento de la elección. Y, doctor, ¿no sería esta situación el resultado del debate? Porque el correísmo, usted lo dijo bien claramente, tiene un techo. Daniel Noboa no tiene techo, entonces siempre se dice que el ganador nunca debate. ¿Y para qué generar más polémica cuando el ecuatoriano está cansado de estas confrontaciones que existen entre la clase política partidista? Entonces, ¿no sería una especie de estrategia por la cual adoptó Daniel Noboa de estar sereno, de estar tranquilo, de ser más técnico que Luisa González, que se enmarcó en un discurso meramente populista, doctor? Sí, yo creo que Daniel Noboa fue a empatar el partido, fue a decir lo suficiente, lo que tenía que decir, lo que tenía que hablar, lo que tenía que... no se salió del libreto, no generar muchas olas, para empatar el partido y para seguir con esa tendencia y con esa línea que desde el inicio de la segunda vuelta se ha mantenido hasta el día de hoy. Yo creo que por ahí va la cosa. Muy bien, bien claro. ¿Por qué Luisa González, ya no escuchamos, por ejemplo, en la candidata del correísmo, decir ese estribillo bastante desgastado que ya lo hicimos, lo seguiremos haciendo y lo volveremos a hacer? Yo en este segundo debate ya no le escuché decir esto a la candidata del correísmo, Luisa González. Dejó ese estribillo a un lado y se enfocó en querer aparentar algo que no lo es. Por ejemplo, una candidata propia que tiene un capital político que no lo tiene, sino que es heredado del correísmo, porque si no se apega a Rafael Correa, que está en calidad de prófugo, no hubiese llegado a una segunda vuelta. ¿Por qué quiere Luisa González desenmarcarse de ese estribillo aburrido del ya lo hicimos, lo seguiremos haciendo y lo volveremos a hacer? Justamente porque ese 35% de voto duro correísta que le permite a cualquier candidato, tener ese porcentaje, hizo que Luisa González tenga ese 35%. Pero de ese 35%, de ese techo duro correísta, no pueden subir más. Y no pueden subir más porque ahí está la solidez de esa votación de ellos, que le da ¿a quién? Rafael Correa. Pero Luisa González termina y no ha logrado hasta este momento desenmarcarse de Rafael Correa. Para la gente, Luisa González sigue siendo obediente, obsecuente y empleada de Rafael Correa. Entonces, no va a poder desenmarcarse de aquello. Para poder ir más allá de ese voto duro correísta, tenía que ir más allá del correísmo. Por eso aparece como más democrática, más amplia, más incluyente, hablando más de paz, hablando más de tranquilidad, y definitivamente no logra con ese objetivo. Por eso usted le ve en el debate hablando un poco desmarcándose de lo que podría ser una figura determinante del correísmo. Ella dice: voy a ser la presidenta, yo voy a mandar, etcétera, etcétera, pero ante los ojos de la gente sigue siendo obediente, obsecuente y empleada del correísmo. ¿No cree, doctor, que se quiso desenmarcar del correísmo en varios episodios? Por ejemplo, en uno de estos, cuando en la repregunta Daniel Noboa le dice que si estaría de acuerdo que se pague $5 millones para esclarecer la muerte de Fernando Villavicencio. Luisa González dice que sí, que están de acuerdo en todas estas acciones que conlleven esclarecer la muerte de Fernando Villavicencio, pero el prófugo de la justicia, Rafael Correa Delgado, en su cuenta de ex señalaba claramente todo lo contrario, que no se había pagado eso ni para esclarecer la muerte de John F. Kennedy. Justamente por eso, creo que definitivamente
el desenmarcarse es la única posibilidad que tenía ella de lograr el 35% que el correísmo le da y de ir más allá. Pero no ha logrado porque en las encuestas que manejamos y en los focus group que manejamos, en la información que manejamos, para la gente Luisa González sigue siendo lógicamente obediente y disciplinada a Correa, y eso le imposibilita crecer más allá del 35%, le convierte y le da un techo sólido, un techo duro de romper, y ese techo no tiene Daniel Noboa y por eso tiene la posibilidad de crecer más allá. No puede marcarse, pero hay otro evento también, por ejemplo, en el caso de el 9º encuentro de Puebla, en donde prácticamente ahí los países del progresismo, entre comillas, dicen que hay que crear una moneda única. Pero sin embargo, Luisa González habla de un tema de fortalecer el asunto de la dolarización. Entonces, ¿cómo entenderle o cómo creerle a la candidata cuando habla una cosa y quien la maneja dice totalmente otra cosa y su línea progresista, entre comillas, sostiene lo mismo que dice su mentor político, doctor? Sí, es justamente por eso que tienen este techo duro correísta, porque la gente como detesta a los políticos y a los partidos políticos y detesta el lodazal de la política, ellos siempre están inmersos en eso, no solamente en ese sentido, sino que sus formas son anticuadas y son del siglo pasado. Sus campañas son las típicas campañas antiguas de caravana, de recorrido, de tarima, de concentración, pero además sus formas no son las adecuadas y sus dichos no son los adecuados. Aparece Arauz y habla una sarta de cosas impensables de decirlas y le complica la candidatura a González. Aparece Rafael Correa, que en un primer momento le da ese 35% de importancia en votación y luego le quita con sus dichos, con sus ataques, con insultos y con sus criterios. Entonces, eso te hace ver que no hay una campaña estratégica y no tienen norte, son muy malos campañeros. Tienen publicistas, tienen creativos, tienen comunicadores, pero no tienen estrategia. Y cuando no hay estrategia en una campaña, no hay norte. Y eso se va de las manos. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, doctor, eso de que no hay estrategia, no hay norte, que está condenada Luisa González al fracaso y a perder nuevamente las elecciones del 2023? Sí, porque tienen ese techo que va a ser muy duro que rompan. Y del otro lado, o sea, las dos campañas, quiero yo decirte que son muy, muy malas. Las dos campañas no tienen norte estratégico, no tienen sentido comunicacional. Pero como Daniel Noboa no tiene techo, entonces tiene las de ganar. Y como Luisa González y el correísmo tiene techo, tiene las de perder. Eso es todo. Entonces creo yo que es un tema que está casi dado. La inercia va a hacer que las cosas terminen así. Nada se ha movido, ninguna de las campañas ha hecho nada diferente, nada distinto, y se mantendrá esa diferencia. Por inercia creo yo que Daniel Noboa va a ganar. Muy bien, a ese punto quería llegar justamente porque si nada no se ha movido quiere decir que sí, que Daniel Noboa está por delante, estamos hablando de unos 8, 9 hasta 10 puntos le da por encima a Luisa González. Ahora, ¿qué tan perjudicial viene a ser la aparición a esta altura del partido, por ejemplo, de José Serrano, quien está respirando por todos los lados, ¿no? Ha sido cuestionado en el país, tiene asuntos que resolver en el país y se autoexilia en Miami, pero sin embargo, desde Miami dice lo que no puede decir Luisa González. ¿Qué tan perjudicial viene a ser la aparición de José Serrano en la campaña del correísmo que la embandera Luisa González? La aparición de cualquier político no es buena. La gente detesta y odia a los políticos. Y las candidaturas que se nutren de políticos, que hacen acuerdos, que hacen alianzas, que aparecen con políticos, terminan perdiendo. Porque la gente odia a los partidos y a los políticos. Entonces, ese es un hecho fundamental. Muy bien, como que a veces da la impresión de que cuando Luisa González está caminando por ahí, sola parece que tiene quizás un poco de aceptación, pero cuando sale tanto José Serrano como Rafael Correa Delgado, parece que termina perdiéndole votos. ¿Los dos le están sumando o le están restando directamente votos a la candidata del correísmo?
En el caso de Rafael Correa, él es el que le da el 35% de voto directo, pero al mismo tiempo le quita. O sea, en general, en el mundo entero, el candidato que se rodea de políticos, de partidos políticos, termina perdiendo. Eso es un hecho así de simple. En Colombia había un candidato, Rodolfo Hernández, que apareció de la nada, un viejito loco divertido le decían, que apareció, batió el tablero y logró colarse en la segunda vuelta frente a Petro. Nadie le daba nadie le daba una posibilidad de que llegue, no le conocían siquiera. Era un tipo que hacía campaña solo, sin políticos, sin partidos políticos, y la gente estuvo muy sintonizada con ese hecho. En la segunda vuelta se le pegaron políticos, partidos políticos, expresidentes, y la gente le rechazó porque odia la gente aquí y en cualquier parte del mundo a los políticos y a los partidos políticos. Muy bien, eso quiere decir que quizás teniendo esa posición del aparecimiento de Rafael Correa le está llevando igualmente a la sepultura dentro de esta campaña electoral. Más aún cuando la candidata Luisa González ha señalado claramente que su principal asesor, su más importante asesor, va a ser Rafael Correa Delgado, un prófugo de la justicia. O sea, si es que se acercan políticos y partidos políticos es perjudicial. Más aún si es que esos políticos y partidos políticos viven inmersos en el lodazal de la política y viven hablando en el idioma de la política, que no es otra cosa sino el insulto, la bronca, la pelea, etcétera, etcétera. Muy bien, existieron unos escenarios también de confrontación, por ejemplo, el asunto relacionado a la tabla del consumo de drogas, impulsada por el correísmo en el año 2013. Recabar en estos asuntos de la política partidista del gobierno del expresidente Rafael Correa, ¿también termina golpeándole directamente a la candidata del correísmo? ¿O está bien que ella defienda la tesis de que solamente esta tabla de consumo de drogas era hecha no directamente para menores de edad, sino solo para adultos, personas adultas o personas mayores, que lo dijo la candidata Luisa González? O sea, vivimos en un país que tiene problemas gravísimos de falta de empleo, en un país que vive inmerso en la falta de dinero y principalmente con una inseguridad brutal. Y la inseguridad tiene relación con el narcotráfico, la inseguridad tiene relación con las mafias, la inseguridad tiene relación con la droga. Y para la gente escuchar algo sobre la droga, algo sobre la posibilidad de que la droga tenga ventajas o que se pueda comercializar con facilidad, siempre va a ser muy malo para la gente. ¿Le ayudó, por ejemplo, al candidato Daniel Noboa a enfatizar mucho en este tema de la tabla del consumo de drogas que puso el correísmo en el año 2013 o no? Porque en varias respuestas y también en unas contrapreguntas también señalaba el tema de la tabla del consumo de drogas. ¿Le ayudó en algo? ¿Le terminó golpeando también a la candidata del correísmo? Como dijimos al inicio, el debate fue totalmente plano, aburrido, tedioso, nos llamó la atención, no significó nada, entonces ni le perjudicó ni le ayudó absolutamente a nadie. Las cosas siguieron exactamente igual. Muy bien, un tema que también vale la pena enfocarlo es el asunto del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en donde tiene un déficit que bordea unos 9.200 millones de dólares. ¿Cómo creer este asunto cuando tenemos una candidata que dice que sí, que vamos a garantizar toda esta situación, cuando fue en el año 2015 en donde se dejó de pagar lo que debía de pagar el Estado ecuatoriano al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? ¿Es creíble lo que hoy en día nos viene a contar la candidata González o no, doctor? Cuando no tienes estrategia, cuando no tienes norte, cuando no tienes una comunicación efectiva, entonces no tienes credibilidad. Esos temas son parte de un todo, de una campaña que tenía que haber tenido un norte estratégico, una claridad comunicacional para sintonizar con la gente. Si no sintonizas con la gente, si no hablas el idioma de la gente, si la estrategia no es la adecuada, entonces nada te van a creer.
Es así de simple, no es cuestión únicamente del tema del IES. O sea, el tema del IES es muy sensible, la gente vive del IES, se atiende en el IES, se jubila con el IES. Entonces, es un tema muy sensible que hay que tener mucho cuidado con eso. Muy bien. Doctor, la aparición de Lenín Moreno en un video en donde señala claramente en que Luisa González no le va a poder devolver el poder al prófugo, la justicia, eso lo dijo, las palabras literales, Lenín Moreno Garcés. ¿En qué incide este video que sacó el expresidente de la República? Si es que si es que será un apoyo a Noboa, le perjudica, porque como te dije, el apoyo de los políticos, el apoyo de los partidos políticos es perjudicial para quien sea. Muy bien. Si de caso de darse en estas elecciones un triunfo de Daniel Noboa, ¿cómo queda el correísmo, doctor? El correísmo está ya en proceso de extinción, tiene una muy mala vejez, hacen política antigua, vieja, tradicional. Muy bien, pero siempre han señalado que están fortalecidos, son la primera fuerza de la oposición, tienen sus alcaldías, tienen su prefectura tienen sus prefecturas y que hoy por hoy están en una especie de un resurgir, por eso lo plantean dentro de su programa de campañas, tanto en las seccionales como en las nacionales. Pero si es que viven inmersos en la política tradicional de las cavernas, si es que siguen haciendo caravanas, tarimas, concentraciones, si es que siguen metidos en el lodazal de la política del ataque, del insulto, de la persecución, si es que no tienen procesos de renovación y procesos estratégicos, están en franca desaparición. ¿Qué quiere decir? Que se ha estancado entonces el correísmo porque siempre viven en el tema de la persecución, del insulto, de la denostación, de todo esto. Todo tiene su proceso y en este momento vivimos un proceso ya de desaparición del correísmo, como van desapareciendo todos los partidos políticos en el mundo, como van desapareciendo y extinguiéndose los propios políticos. Muy bien, doctor Antonio. Yo le quiero agradecer a usted por atender esta entrevista a este medio de comunicación. Un abrazo grande a ustedes. Perfecto. Gracias a usted, doctor Antonio Ricaurte, en este medio de comunicación ha estado.